Día de recordación, 24 de mayo, Día Cívico de la Patria. Aquí llega El Comercio TV, la emisión de la mañana de este noticiero de Televicentro. Se incorpora mi querida Anita Jacobo. Buenos días. ¿Qué tal, mi querido Robert? Amigos televidentes, muy buenos días. Una fecha histórica de independencia para América Latina, por supuesto, que marca ese 24 de mayo de 1822. Y hoy tenemos un extenso noticiero desde los lugares estratégicos, justamente para conocer un poco más cómo se desarrollará este acto solemne, que además incluye pues la rendición de cuentas del primer mandatario. Un bicentenario de libertades que influyó en toda América Latina. Por eso es importante esta fecha. Les invitamos a embanderar la ciudad, sobre todo Quito, esta ciudad maravillosa de los gritos de la independencia desde 1809. Mucha historia por recordar y que así sea siempre, recordando la historia. Veamos lo que dice el Diario El Comercio. Ha llegado ya, es la costumbre, como todos los días, revisar los títulos del Diario El Comercio. La reactivación laboral es la debilidad de Lasso en el primer año de gobierno. Richard Carapaz defiende el liderato en las montañas italianas y un amplio despliegue del bicentenario de 1822 al año 2022. Eso tiene titulares Diario El Comercio. Usted lo puede pedir en su edición impresa que circula en todo el país. Vamos de inmediato con las noticias. Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, busca dejar sin efecto la suspensión temporal en su contra. Bueno, es una acción de protección con medidas cautelares estas, así que veamos de qué se trata. Al parecer, Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, no va a esperar cruzado de brazos que transcurran los 90 días de suspensión como lo dispuso el Consejo de la Judicatura por supuestas faltas disciplinarias gravísimas en el ejercicio de sus funciones, y a los 2 días responde con una acción de protección con medidas cautelares, presentada en la ciudad de Cuenca a las 20:48 de este domingo. El juez en primera instancia, como son medidas cautelares, deberá resolver en la providencia si acepta o no acepta estas medidas cautelares y posterior a ello hacer la audiencia de la acción de protección. Paulo Caña, abogado de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, no descarta que en este impasse la pelotita pase a la cancha de la Corte Constitucional. Es decir, ¿no tiene sustento, entenderíamos, la actuación del Consejo de la Judicatura? Considero yo que no tiene sustento, y es por eso que la Corte Constitucional va a dirimir, toda vez que esa potestad de sanción que tenía el Consejo de la Judicatura fue eliminado, y de hecho en cada acción, en cada resolución que toman los jueces, para que sean sancionados debe existir una sanción o una norma o reglado por la Corte Provincial que conoce esos casos. Fue precisamente con la última sentencia de la Corte Constitucional de agosto del 2021 que se le quitó esa potestad a la Judicatura para que pueda sancionar directamente. Y era precisamente por eso que María del Carmen Maldonado, si no me equivoco, renunció anteriormente rechazando eso. Exactamente, es por eso mismo, toda vez que esa potestad que tenía el Consejo de la Judicatura cuando estaba la señora doctora María del Carmen Maldonado, se le quitó, y es una de las razones por la que ella renunció. Pero valga decirlo, quien debe resolver esta controversia que tienen es la Corte Constitucional. Informó Héctor Romero. Y a propósito de este tema, un juez de la Unidad Especializada contra la Violencia de la Mujer de Cuenca negó este lunes la medida cautelar solicitada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, dentro de la acción de protección que presentó. En su providencia, el magistrado señala que no existe la necesidad de adoptar la medida cautelar y que además la solicitud no cumple con los presupuestos establecidos. El juez también fija para el 26 de mayo, este jueves precisamente, la audiencia pública de acción de protección de Saquicela, quien fue suspendido por el Consejo de la Judicatura. El expresidente de la República, Lenín Moreno, aseguró que la Contraloría General del Estado, en su informe sobre el cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, no consideró el 58% de la información entregada. Dentro del informe señala que Moreno pues incumplió el 42% de las metas de su plan de gobierno. El análisis realizado por Contraloría dentro del informe de gestión del expresidente Lenín Moreno deja en mal precedente la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno durante el periodo comprendido entre 2017 y 2021. Por ejemplo, debieron existir lineamientos para la elaboración de acciones de las metas incumplidas, mismos que nunca existieron. Además, dentro de los resultados específicos también se determinó que dicho informe, fijándose en 2017, tiene información incompleta. Los documentos de evaluación
comprobatorios del Plan Nacional de Desarrollo de los años 2017, 2018, 2019 y 2020, dice el informe de Contraloría, determinó que en promedio se evaluó el 42% de las metas que conforman el mismo, pues del restante 35% solo obedecería a metas enunciativas, que no contienen parámetros para ser evaluadas. El restante 23% pendiente de evaluación por la periodicidad de la información. Es a este informe de Contraloría que el exmandatario Lenín Moreno salió a responder en Twitter, manifestando que el documento no considera información, gestión y metas reformadas y cumplidas, tomando en cuenta la triple crisis que afectó al país. Moreno, quien al término de su mandato tuvo el 9% de aprobación popular, según la estadística del momento de Sedatos, señaló que Contraloría no tomó en cuenta 14 puntos dentro de su informe. Entre esos, 89.000 viviendas entregadas y 37.709 en construcción. Eliminación de subsidios a combustibles, generando ahorro para el país de $600 millones anuales. Recuperación de la confianza internacional. La renegociación de la deuda para reducir el déficit fiscal. Informó Javier Rosero. Y en lo que va del año, el Servicio de Rentas Internas ha recaudado $108 millones por el impuesto temporal a la riqueza. Quito concentra el 52% de dicho monto, por lo que es señalada como la ciudad con mayor cantidad de ricos en todo el Ecuador. ¿A qué se debe esta acumulación? ¿Qué ocurre con otras ciudades del país? Enseguida se lo contamos. En lo que va del 2022, el Estado ha recaudado $108 millones como parte del impuesto temporal a la riqueza, y Quito concentra el 52% del total de este tributo, convirtiéndose en la urbe con más ricos en el Ecuador. Lo que sucede con Quito en los últimos años es que empieza no solo a crecer en términos poblacionales, sino también empieza a acumular más riqueza. La concentración experimentada por la capital admite varias interpretaciones, pues ciudades como Guayaquil o Manta siguen siendo importantes polos económicos. No podemos decir que en Quito hay más ricos que en Guayaquil, sino hay distintas estructuras productivas. Mientras en Quito hay más producción, hay más industria, en Guayaquil hay más comercio, más importaciones. Analistas consideran que lo recaudado no responde a las verdaderas ganancias de los grandes grupos económicos. Solo consideremos los grupos económicos, 280 grupos económicos que tienen más de $70.000 millones de ingresos en el país, pagan 108 millones. ¿Esto cuánto representa? No representa ni el 0,07% de la recaudación. No hay como un control minucioso desde las instituciones del Estado, digámoslo así, sino que las mismas instituciones permiten esta evasión de impuestos y por tanto permiten más la acumulación de riqueza. Además, indican, estas cifras muestran que Ecuador sigue siendo un país cuya riqueza se encuentra centralizada únicamente en las grandes urbes. Informó Álvaro Terán. Este año el gobierno nacional invertirá $330 millones, amigos, para reducir los índices de desnutrición infantil. Por otra parte, organizaciones de la sociedad civil piden una mejora en políticas públicas y prestaciones de salud, justamente para combatir esta problemática social. La desnutrición infantil es uno de los problemas más complejos en el país y es una prioridad del gobierno reducir sus índices. Según las estadísticas en el Ecuador, 1 de cada 3 niños y niñas menores de 2 años sufren esta condición. Una de las prioridades del gobierno, el reducir 6 puntos porcentuales hasta el año 2025. Tenemos un plan estratégico intersectorial. Desde años atrás, Ecuador se sitúa como el segundo país de América Latina y del Caribe con peores cifras después de Guatemala. En esta administración se creó una Secretaría Técnica enfocada en combatir la desnutrición infantil. Se han reaperturado los 2.100 centros de desarrollo infantil. Adicionalmente, estamos atendiendo a 200.000 niños a nivel nacional, con el servicio creciendo con nuestros hijos. Este paso es importante, sostiene Gabriela Becerra de la organización World Vision Ecuador. Sin embargo, advierte que se debe reforzar el trabajo en políticas públicas.
que vayan más allá del tiempo y estén enfocadas en la primera infancia. Es que las políticas públicas tienen que estar orientadas a este grupo que ha sido desatendido por mucho tiempo. Nosotros no solamente tenemos que ir desde el lado de dar una ración de comida, sino de educar a la gente. Esta organización de asistencia humanitaria determinó en su último estudio que la desnutrición infantil tiene como raíz varias causas que van desde el embarazo hasta casos de violencia. No solamente se trata de la escasez o la ausencia de ciertos alimentos en la mesa ecuatoriana, sino que también tiene que ver con servicios de calidad. Madres, adolescentes o mujeres que no tienen acceso a los alimentos básicos. Solo en este año el gobierno invertirá 330 millones de dólares para mejorar las prestaciones de salud y servicios de protección. Además, en los próximos días el presidente anunciará un nuevo bono de atención. El bono de los 1000 días, que este es un bono específicamente dedicado a las mujeres, a las madres, entre más temprano en su etapa gestacional, para que tengan una ayuda nutricional. Informó Priscila Cadena. Y la Confederación de los Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, Ecuarunari, denuncia que algunos de sus dirigentes fueron engañados por el movimiento guevarista, por lo que hoy son vinculados con grupos guerrilleros. Gustavo Tenesaca, de la Confederación de los Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, Ecuarunari, sale a dar la cara para denunciar que se les tomó el pelo. De que fueron nuestros dirigentes engañados en primer lugar porque estas organizaciones como el movimiento guevarista ingresó con ofertas de talleres de capacitación sobre liderazgo y política en los territorios, luego con algunos apoyos, digamos, en la pandemia y alguna cosa creo que de esa naturaleza. Aparentemente, cuando lograron ganarse la confianza de los dirigentes indígenas, fijaron la mirada en 20 jóvenes para que participen en un taller sobre liderazgo y política en Argentina. Pero todo habría salido mal. Y más bien no fue esas las intenciones de esta agrupación, sino más bien vincularles con estos grupos, digamos, subversivos, digamos, de otros países, y terminaron, digamos, siendo reclutados y terminaron no en los cursos ofertados, sino más bien en los campos de adiestramiento de estos grupos irregulares, y por lo tanto hasta la fecha algunos han retornado a los territorios, algunos no han retornado. El pasado 19 de mayo, la Policía Nacional detuvo a 8 supuestos miembros del movimiento guevarista Tierra y Libertad, acusados de presunta delincuencia organizada, trata de personas y reclutamiento para grupos guerrilleros, entre los que están 2 dirigentes de la Ecuarunari. Y por lo tanto exigimos primero al Estado ecuatoriano, a la justicia ecuatoriana, dé con los responsables directos de haber engañado a nuestros compañeros y no terminen judicializando, ni criminalizando, ni sentenciando a nuestros compañeros, sino más bien busquen realmente a los responsables directos y se les pueda realmente, digamos, exigir y responder por la vida y la integridad de algunos de los jóvenes que todavía no han retornado. Primeras investigaciones de inteligencia dan cuenta que los guevaristas tendrían vínculos con el Ejército de Liberación Nacional ELN de Colombia, informó Héctor Romero. Momento de una pausa al regreso. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Sin duda, la vacunación contra el COVID-19 fue uno de los grandes logros de Guillermo Lasso en su primer año de mandato, pero la oposición política y la inseguridad que llegó de la mano de organizaciones narcocriminales fueron obstáculos que no ha podido sortear. Sí, juro. A su tercer intento, Guillermo Lasso ingresaba al Palacio Legislativo y veía concretar su sueño. 24 de mayo del 2021, era posesionado como presidente del Ecuador, con un gran reto de entrada. La vacunación de 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno. Lo logró. El plan de vacunación 900 resaltando su gestión. Los primeros dolores de cabeza llegaban. De a poco se teñían de sangre las calles producto de la inseguridad y sicariato, a lo que se sumó amotinamientos en los centros carcelarios de Guayas y Cotopaxi, que dejaron 21 personas fallecidas. Los problemas le caían al jefe de Estado. La transportación demandaba beneficios. Nos entregue lo antes posible el proceso de la focalización. El camino se le tornaba cuesta arriba a Lasso, al no ver futuro en la Asamblea Nacional en relación a sus proyectos de ley. La posible muerte cruzada tomaba fuerza. La consulta popular es una alternativa. Su primera desilusión, el proyecto creando oportunidades no pasó en la Asamblea.
tuvo que ser dividido. La Ley Orgánica para el Desarrollo Económico, al no ser aprobada, entró por el Ministerio de la Ley. La de reformas laborales todavía espera su tratamiento. Para septiembre, el sector indígena calentaba las calles en protesta por el alza en el precio de los combustibles. ¡Nuevo octubre! ¡Vuelve, compañeras y compañeros! El Ejecutivo buscaba bajar las tensiones, congelando el precio de los combustibles, pero las protestas no cesaron. Leonidas Issa es un anarquista. Lazo denunciaba el triunvirato de la conspiración aparentemente conformado por Correa, Nebot e Issa, criticando la gestión de un gobierno que apenas cumplía 100 días. Para finales de septiembre la situación en las cárceles se desbordaba. 116 muertos en la penitenciaría del Litoral. Se sumaban a 68 fallecidos el 13 de noviembre por enfrentamientos entre internos. Se crea la Comisión de Cárceles. Allí necesitamos empezar a dignificar y ante todo humanizar. Para finales del 2021 la Asamblea Nacional no logró su intención de destituirlo por el caso Papeles de Pandora. La Contraloría le eximió de cualquier culpa. En el 2022 los hechos de sangre no cesaron. Lazo sabía que la lucha era dura, ya que habían tomado fuerza desde el 2007 con el narcotráfico. Y que es producto de que un gobierno pactó con el narcotráfico y otro que actuó con total indiferencia. Para marzo del 2022, Lazo prefería divorciarse de la Asamblea Nacional, tras no aprobarse la ley de inversiones. Esta ley ha sido negada porque no hemos aceptado el chantaje de asambleístas, y el colmo de los colmos es de aquellos asambleístas que han venido a pedir dinero en efectivo al gobierno. Apuntaba más allá. El señor Correa y el señor Nebot, juntitos estos mellizos, desde el primer día de mi gobierno, están viendo cómo desestabilizan la democracia ecuatoriana. Pero Lazo traspasó fronteras entre sus visitas a China e Israel, en busca de acuerdos económicos, entre otros. Nos interesa mucho, por ejemplo, la colaboración en torno a las innovaciones que Israel ofrece. Así cumple un año de funciones con varios cambios en su gabinete y alto mando militar y policial. Informó Héctor Romero. Entre críticas y aciertos, el gobierno de Guillermo Lasso cumple un año de funciones. Analistas aseguran que la lista de pendientes aún es larga. Sin embargo, esperan que una vez ordenada la casa, las propuestas de campaña se concreten de una manera urgente. ¿Cuál es la evaluación, amigos, de la gestión presidencial? ¿Qué retos deberá asumir el primer mandatario? Enseguida le contamos. Aunque los problemas del país no se resolvieron en 100 minutos, Guillermo Lasso inició su gobierno con una cruzada nacional para vencer al COVID-19. Y al parecer, después de 365 días, lo logró. La capacidad de gestión en relación al tema de vacunas, esto fue, yo creo que fue una acción absolutamente importante y fue una acción política que le ayudó a recuperar la credibilidad de la palabra del presidente cuando venía muy venido a menos la palabra del presidente con Moreno. Tras la vacunación masiva, sostienen analistas, los proyectos del Ejecutivo perdieron ritmo e inició una serie de rupturas políticas que entorpecieron la gestión gubernamental. Romper todos los puentes que de una u otra manera podían facilitar el diálogo y evitar lo que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? Somos un país que tiene 5 funciones del Estado, de las cuales 3 están en crisis. Discrepancias políticas crearon abismos insalvables entre el Ejecutivo y el Legislativo, cuya relación estuvo marcada por contradicciones y pugnas. Y entonces vemos cómo la Asamblea le bloquea todas las reformas y el gobierno no tiene la alternativa de la consulta popular, porque con la popularidad que tiene el riesgo de perderla. Eso pues revela justamente que el presidente de la República tiene un bajísimo control, por decirlo de alguna manera, de la Asamblea Nacional. Y eso le va a obligar a continuar negociando en retazos, negociando en parcelas. Económicamente, el país ha logrado recuperarse de la debacle ocasionada por la pandemia. No obstante, explican expertos, la velocidad del crecimiento no es la esperada. Y para este año la previsión oficial sigue siendo un crecimiento de 2,9%. ¿Qué significa eso? Significa que recién hacia finales de este año la economía ecuatoriana volvería a tener el tamaño que tuvo en 2019.
Esto se ve reflejado al final del día en la vida de los ciudadanos. El empleo, el mercado formal se ha deteriorado significativamente. El presidente de la República ha tenido una fuerte dosis de sinceridad con los ecuatorianos. Él ha dicho que ha generado en este primer año cerca de 350,000 plazas de trabajo, pero todas están en el sector informal de la economía. En este primer año de gobierno, Lasso se enfrentó a una de las peores crisis de seguridad en la historia y a pesar de los múltiples proyectos trazados, especialistas creen que no basta con intenciones. Si la percepción de la ciudadanía no solo es, por suerte solo se matan en las cárceles, no en las calles. O sea, la afectación, ese desazón, sobre todo ese sentimiento de orfandad, yo creo que afecta finalmente a la percepción de valoración del gobierno. De cara al segundo año de funciones, Guillermo Lasso deberá apretar el acelerador, pues la meta de empleos formales, así como de inversión externa y mejoramiento de educación y salud, aún parece estar distante. Informó Álvaro Terán. Y se cumplen 200 años de la batalla de Pichincha. Lugares históricos y personajes emblemáticos han dejado esta hazaña heroica que permitió alcanzar la libertad y la independencia. ¡En sus manos está la libertad del pueblo! Antonio José de Sucre fue uno de los próceres de la independencia. Este 24 de mayo, Ecuador conmemora la batalla de Pichincha, que se dio lugar en lo que hoy se conoce como la cima de la libertad. La batalla de Pichincha viene a ser la batalla final prácticamente de independencia hacia el yugo español. Fue una estrategia militar la que permitió que las tropas libertarias consigan la victoria. Bueno, cuentan que fueron aproximadamente 3,000 hombres que estaban en las tropas libertarias, comandadas por el mariscal Antonio José de Sucre, entre ingleses, irlandeses, franceses, hasta mismos españoles que declinaron el apoyo a la corona. En lugar de movilizar a sus tropas por el sur de la ciudad, Sucre decidió tomar por sorpresa a sus enemigos, subiendo por las faldas del Pichincha. Tenemos 400 cadáveres enemigos y 200 cadáveres que han caído de los nuestros. Fue en una casa al sur de Quito donde se planificó toda la estrategia militar. Ahora, este lugar se lo conoce como el Centro Cívico-Cultural de Mariscal Sucre y es por una anécdota histórica que el barrio donde se ubica adquirió el nombre de Chillogallo. En la noche anterior del 23, avisaron a uno de los soldados que por favor avisara cuando ya amanezca para salir a primera hora a la batalla del 24. Y lo que hizo el militar al que habían pedido esto fue gritar "chilló el gallo", porque ya estaba amaneciendo. Y el momento que dijo "chilló el gallo", quedó como ese nombre o esa fuerza con la que se gritó y con la que fueron a la batalla, quedó como el nombre de Chillogallo. El mariscal Sucre trabajó en conjunto por los ideales de Simón Bolívar. Nosotros pensábamos en una sola patria, tener una sola nación. Quien también jugó un papel protagónico para alcanzar la libertad fue Manuelita Sáenz. Una mujer se infiltró, una mujer participó activamente en una batalla. Pero no fue la única. Conocemos como las guarichas, que eran las encargadas de alimentar a los hombres, a los que estaban en la batalla, eran las encargadas de curarles y muchas de ellas incluso combatieron en la batalla. Desde hace más de 200 años, Quito guarda los restos del mariscal Antonio José de Sucre en la catedral, pues fue el deseo del mariscal quedarse en tierras ecuatorianas, donde batalló sin descanso. Así que, ¡viva la libertad! Informó Valeria Navarro. Y es que, amigos, más de 2.900 hombres formaron parte del ejército patriota que luchó en las laderas del Pichincha. El 24 de mayo de 1822, un pelotón conformado por distintas nacionalidades. Entre los uniformados existieron mujeres, esclavos y hasta desertores del ejército español.
El pelotón más diverso que existió en una batalla librada en territorio ecuatoriano. Hombres de nuestra tierra, además de colombianos, peruanos, europeos y hasta esclavos venezolanos, fueron parte de aquella gesta histórica que no solo dio la entera libertad a Ecuador, consagró la independencia de Colombia y fue el punto de arranque para un Perú libre. Amigo personal de Sucre, el general José Mírez, fue tomado preso en Huachi y estaba preso en Quito. Se escapa de Quito y va y también pelea en Pichincha. Pero ¿dónde había nacido Mírez? En España. Era una época en la que las estructuras monárquicas del mundo católico estaban en crisis. La batalla de Pichincha repercutió hasta en Europa. Y ese cambio del antiguo régimen está dado por 3 movimientos enormes. Uno, la independencia de los Estados Unidos, 1776. Otro, la Revolución Francesa, 1789. Y otro, la revolución de la independencia latinoamericana. Fue una lucha sin caballería, sin cañones y de pocas estrategias. A Sucre le sorprendieron en una maniobra que estaba haciendo para pasar al norte, para cortarles a las tropas de Pasto la entrada a Quito. Y entonces, claro, fue una situación en la cual Sucre tuvo que improvisar mucho. Los españoles cometieron muchos errores y Sucre tuvo muchos aciertos. Y eso permitió que la batalla fuera ganada en 4 horas de combate. La historia cuenta que fueron más de 5.000 personas que se movilizaban en fila desde Turubamba por las quebradas del Pichincha con el objetivo de embestir al ejército realista en lo que ahora se conoce como el norte de la ciudad. Pero el plan cambió durante el camino. Si es que íbamos uno del futuro y le dijéramos a Sucre, por ejemplo, vea, general, ¿usted quisiera pelear una batalla con los españoles? Sí, eso es lo que estoy buscando. Ahora, la quisiera pelear en estas circunstancias, con el sol de la madrugada dándoles en los ojos a sus soldados, sin poder usar la famosa caballería, sin que el ejército estuviera formado para la batalla. Sucre hubiera dicho, no, así yo no quiero pelear. Algunas mujeres participaron en la pelea, recibían salarios como un soldado común. Eso era su forma de vida. Entonces, de esas mujeres no sabemos el nombre de 2 varones que tal vez eran mujeres. O Sánchez es un nombre. Creo que era Manuela Sánchez y le tenían en la lista como Manuel Sánchez. Mientras los esclavos luchaban por su libertad. 2 generales negros de la independencia, que en la independencia eran coroneles, ¿no? Que luego pasaron a generales, Ayarza y Otamendi. Hasta aquellos que más tarde serían presidentes de la República pelearon en el Pichincha junto a los patriotas. Entre los héroes de Pichincha está Juan José Flores. Él inició sus armas, su vida militar en el ejército realista. Los realistas comandados por Aymerich eran pocos comparándolos con el ejército patriota. Solo el 10% resultaron heridos o fallecieron. La victoria fue contundente. El 25 de mayo de 1822 se firma la paz y llega la libertad. Informó Sofía Vintimilla. Momento de una pausa. Gracias por seguir en nuestra sintonía, amigos televidentes. Nosotros continuamos informando. Usuarios de la Agencia Nacional de Tránsito denuncian fallas de seguridad en el sistema informático de la institución, pues identificaron que han cambiado de propietario sus vehículos en cantones como Flavio Alfaro en Manabí. La ANT señala que se trata de accesos irregulares a usuarios que ya tienen identificados. En noviembre del 2021, Glenda adquirió un vehículo nuevo en Guayaquil. La realización de uno de sus sueños, que se convirtió en desdicha luego de esperar meses para recibir su placa y ahí darse cuenta que ella no aparecía como propietaria del carro en el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito. Me revisan en el sistema, me dicen, no, nosotros no podemos modificar porque se le ha hecho una actualización de datos en el GAT de Flavio Alfaro. Me mandan a Flavio Alfaro a que realice un incidente. Entonces ellos detallan muy bien el informe técnico, indicando que se me había hecho una actualización de datos el 10 de febrero. Para esto, lo curioso también es que yo el 9 de febrero, en el ECU 911, yo renové mi licencia. Considera que en ese momento hubo un tratamiento indebido de su información que conllevó a que se realice ese cambio de propietario sin consentimiento en un municipio al que ella jamás había ido. Mail, dirección, teléfono, o sea, todos mis datos los tenía él. Incluso los vehículos anteriores que yo he tenido, que ya están vendidos, también salen como que él ha sido el propietario. Cristian narra un caso similar. Él, en cambio, se percató de la novedad cuando quería vender su carro.
apareció el nombre de una persona que yo no conozco. En junio del año pasado había sido cambiado de propietario. Si mal no recuerdo, la persona que me resolvió el problema me dijo que en algún pueblo, posiblemente Flavio Alfaro. Pero como nadie le resolvió el problema a tiempo, admite que tuvo que acudir a tramitadores, que fácilmente pudimos corroborar cómo aparecen ofertando los servicios al margen de la ley sin ningún tipo de regulación en redes sociales. Ofrecía varias cosas, entre ellos sacar placas, sacar licencias, y en vista de la desesperación yo consideré que $80 valían la pena pagarlos. Le dije, ok, procede. No le tomó ni 2 o 3 días hasta que finalmente este chico me dijo, sabes que ya está listo tu certificado único vehicular. El alcalde del cantón Flavio Alfaro en la provincia de Manabí señala que se trata de vulneraciones a las claves de acceso que la ANT otorga a los digitadores en cada municipio. Creo que hackearon completamente este sistema. Y existen evidencias, pues han filmado cómo operan los hackers cuando no hay funcionarios presentes. Ahorita están haciendo una actualización en tu usuario. Nosotros estamos ya saliendo a comer y en este momento, a esta hora... Déjeme decirle que hay 31 anomalías, se pueden decir, que fueron detectadas por el director, en este caso el director de tránsito municipal, en su debido momento. ¿Qué sucede con esta situación? Que nosotros cuando detectamos esta anomalía, se denunció directamente a la Fiscalía. Informó Adriana Peralta. Descubren un deshuesadero de vehículos. Esto sucedió en el norte de Guayaquil. Según las investigaciones, pues se habrían desarrollado varias motocicletas robadas para vender las piezas. La Policía Judicial detuvo a 5 personas, la mayoría con antecedentes delictivos. El operativo se realizó en el sector de Paraíso de la Flor. Al ingresar a esta mecánica, la policía descubrió que aquí había algo irregular. Era una mecánica de arreglo de motocicletas. De lo que estábamos llevando las investigaciones, se presume que estaría siendo usada como lugar de deshuesadero de las mismas. Posiblemente sean usadas como por partes o a su vez vendidas enteras de motos que eran sustraídas. 5 hombres fueron detenidos, 3 tenían antecedentes delictivos. Por diferentes delitos de tráfico y de robo. Al momento desconocemos cuál era el uso final que daban a las motocicletas. Lo que sí se puede dar fe es de que las víctimas de los robos dan a conocer que una vez que eran sustraídas las motocicletas, recibían llamadas extorsivas, y en base a esto hemos realizado este tipo de operativo. La policía recuperó 3 motocicletas, 2 de estas estaban reportadas como robadas. Una motocicleta fue reportada el día de hoy. De igual forma está tomando contacto con la víctima, quien reconoce a los causantes de robo, a las personas hoy aprehendidas. En ese sector del noroeste de Guayaquil se reportaron varias denuncias por robo de motocicletas. De las denuncias y de la información que se ha recabado hasta el momento, existe un aproximado de 10 a 12 motocicletas que han sido robadas durante este mes de mayo y que alerta a la Policía Judicial para realizar este tipo de operativos en el norte de la ciudad. El taller fue clausurado. Informó Roselena Vascones. Y al menos 4 casas fueron desvalijadas en una ciudadela privada ubicada en la vía a la costa en Guayaquil. Los afectados denuncian falta de seguridad en la urbanización. Miren, si los ven estos hombres. Se trata de 5 delincuentes a bordo de un auto de alta gama color negro, quienes ingresaron y salieron de la urbanización como Pedro por su casa. Estuvieron dentro de la ciudadela aproximadamente 50 minutos, tiempo en el cual entraron a robar en al menos 4 viviendas. ¿Qué sospecha usted? ¿Cómo se habría orquestado este robo? Bueno, eso es algo planeado, ¿no? Porque justo vinieron a las casas que estaban en ese momento desocupadas o casas que realmente personas que no viven aquí. ¿Cómo los delincuentes conocían que en las casas no había nadie? Es que eso es la inquietud de nosotros. ¿Cómo lo sabían? Ya tenían que haber estado aquí preparados. Caminaban como que eran aquí residentes. Ellos se parquearon en un sitio estratégico y de ahí comenzaron a caminar y ahí al carro llevaban todas las cosas que están robando. ¿Cómo es que la pluma se le levanta a uno de los vehículos? Que la urbanización, porque no dañe la pluma, esa tiene un sensor que así no tenga el TAT. Si viene un carro pegado, la pluma salta otra vez, cosa que no debería ser así porque eso no es seguridad. El robo se produjo la noche del sábado, en el kilómetro 19,5 de la vía a la costa.
Los afectados atribuyen lo sucedido a la falta de medidas de seguridad por parte de la administración. Aquí no hay seguridad. Ponen una persona en todo el día y a las 6 de la tarde ponen a 2 personas. Eso es todo lo que hay aquí. ¿Cuál sería la solución? Que pongan más seguridad. Imagínense, vacas se han metido aquí, vacas. ¿Qué nomás lograron llevarse de las casas? Todo lo que estaba más accesible a coger, alhajas, caja fuerte, joyas, dinero, cosas de valor, laptop, en otras casas fueron laptops. La afectación económica en cada uno de los domicilios bordea los $7,000. Intentamos dialogar con el administrador de la urbanización. No autorizado que firmen aquí, no autorizado. ¿Podemos conversar? No autorizado que firmen. Quien no quiso referirse a lo sucedido. Un día después, los mismos sujetos fueron vistos en la Ciudadela La Rioja, en La Aurora, Cantón Daule. Allí también habrían desvalijado un domicilio. El mismo carro. Informó Jorge Salazar.